Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Es muy grato para mí estar en esta conferencia y orientarlos en este proceso. Hemos venido avanzando en el proceso de aprendizaje y he revisado los algoritmos y pues he visto el avance, he visto la sintaxis que están utilizando y sin embargo pues hay algunas falencias, digamos en el perfil de PSI. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que configuráramos el perfil que estoy escribiendo por el chat. ¿Por qué? Porque ese perfil me permite a mí que PSI me exija que las líneas de código terminen en punto y coma y que yo como programador tenga que definir el tipo de dato de cada variable, ¿sí? Entonces lo acercamos más a la realidad de lenguajes como Java, de lenguajes como C#, ¿sí? Entonces eso es importante para tenerlo presente. Listo, y en este proceso que vamos avanzando, nos encontramos con más y más información. En este caso, vamos a arrancar con la parte de lo que son los condicionales, ¿sí? Entonces resulta que existen unas sentencias que me condicionan el flujo de mi programa, ¿sí? Y me permiten indicar hacia dónde voy a seguir avanzando. Gracias por el micrófono apagado, gracias. Listo. Entonces, ¿pueden ver la pantalla que les tengo compartida? Listo, perfecto. Listo. Entonces, bueno, pero espera, hago algo porque digamos que lo que nos pasó la otra vez. Listo. Voy a escribir hola mundo solamente para cerciorarme que ustedes puedan ver también la ventana de ejecución. ¿Pueden ver la ventana de ejecución? ¿Está ahí? ¿No? Listo. Eso es lo que quería comprobar y espérenme que también es un error aquí a veces de compartir pantalla. Profe, sí se puede ver, profe. ¿Sí se puede ver? Ah, ok. Listo, muchas gracias. No alcancé a ver quién habló, pero sí, muchas gracias. Listo. Entonces, si se puede ver, podemos avanzar. Listo, vale. No alcancé a leer todos. Listo, perfecto. Entonces, nosotros estamos avanzando. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Listo, bueno. Entonces vamos a avanzar con lo siguiente. Nosotros ya sabemos cómo se define una variable, ya sabemos los operadores, ¿sí? Ya sabemos que existen operadores matemáticos, que son los operadores que nosotros hemos estado utilizando, ¿sí? La multiplicación, la división, la suma, la resta, el módulo, que es el que me devuelve el residuo de la división, ¿sí? RC, que es el que me saca la raíz cuadrada, y muchos otros operadores matemáticos, ¿sí? Pues ahora vamos a ver la parte de los operadores de los operadores relacionales, ¿sí? Los operadores relacionales son aquellos que utilizamos cuando estamos haciendo condiciones, ¿sí? Cuando vamos a hacer bucles, ¿sí? Entonces, esos operadores relacionales, ¿cuáles son? Si ustedes lo pueden observar aquí en la parte izquierda de PSI, yo tengo ciertos operadores relacionales. El igual, que es para comparar si dos cosas son iguales, dos variables, ¿sí? Distinto, que se puede escribir menor, mayor o signo de admiración igual. Hay dos formas de escribir el distinto o es lo mismo que llamamos diferente, ¿sí? Menor, menor igual, mayor, mayor igual. Estos son operadores relacionales. Entonces el operador relacional funciona con uno operando en la parte izquierda y uno operando en la parte derecha, que son los que se van a comparar, ¿sí? Van a compararse en esa relación, si es mayor, si es menor, si es mayor o igual, o según el que yo utilice. Entonces estos operadores relacionales son los que vamos a empezar a utilizar de ahora en adelante, obviamente también con los operadores matemáticos y con muchas cosas más. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar viendo la sintaxis del condicional sí, entonces, ¿sí? Ese condicional está en la parte derecha, ¿sí? Donde dice comandos. Si yo le doy clic, él me expresa la sintaxis dentro de PSI. Y fíjense cómo es la sintaxis de
de esta etiqueta. Entonces me dice, sí, hay una expresión lógica, entonces hay unas acciones por verdadero, si no, hay unas acciones por falso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que les decía al inicio, me va a condicionar el programa, ¿sí? ¿Cómo me lo va a condicionar? Pues según una expresión, una condición, que es una expresión lógica, como lo nombra acá. Si se cumple esa expresión, ejecuto las acciones cuando es verdadero. O sea, es verdadero porque esa expresión lógica se cumple. Y si no, ejecuto las acciones cuando es falso, o sea, cuando esa etiqueta no se cumple. ¿Sí? Entonces, ejecutaré un código cuando se cumpla, ejecutaré otro código cuando no se cumpla. Pero vamos a verlo funcionar, vamos a hacer ejercicios sencillos y vamos a mirar cómo podemos entender esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo y es el siguiente. ¿Sí? Me están diciendo que desarrolle un programa, ¿sí? Desarrolle un programa que lea o le pida un número al usuario y me diga si ese número es par o es impar, ¿sí? Si el número es par o es impar. Entonces, si estamos diciendo que vamos a leer un número, ya nosotros nos damos por entendidos que tengo que definir una variable num. Recuerde que no puedo definir la número porque es una palabra reservada por el sistema, se coloca azul, como lo vemos ahí. Num como ¿qué? Como entero. Si vamos a pedir un número, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 500, 800, el número que me dé el usuario. Entonces, el primer paso es definir la variable, ¿cierto? El segundo paso, siempre debemos mostrarle un mensaje al usuario de qué es lo que el usuario va a ingresar, ¿sí? Una analogía, o digamos como un paréntesis que yo siempre hago con los estudiantes es, recuerden que nosotros estamos programando para el usuario final, ¿sí? Y recuerden que el usuario final puede ser un dummy, ¿sí? Entonces debemos programar lo más entendible posible, ¿cierto? Que no es que porque yo lo entiendo, el usuario lo va a entender. Yo soy el programador y yo sé qué hace cada cosa del programa, pero el usuario final se enfrenta contra algo totalmente diferente. Entonces, es muy importante que programemos de una manera que el usuario no se pierda, ¿sí? Que el usuario sepa qué está colocando. Entonces, acá le voy a decir, ingrese un número, ¿sí? Es más, si yo quiero ir un poco más allá, voy a decirle acá, escribir, y le voy a decir, programa que pide un número e indica si es par o impar. ¿Sí? Listo. Entonces ya le estoy diciendo al usuario que este programa le va a pedir un número para saber si es par o impar. Y luego le digo, ingrese un número. ¿Sí? Y posterior a eso le digo leer y le digo que me lo lea en la variable num. ¿Sí? Listo. Hasta ahí que llevo. Hasta ahí lo que llevo. Hasta ahí lo que llevo es que le pedí el número al usuario, ¿cierto? Le mostré un ¿Bien o mensaje. no? ¿No? Espérame que no te escucho casi. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Usted imprimió las cositas. Agradezco cerrar los micrófonos para que no exista interferencia. Bueno, entonces ya le pedí el número del usuario y lo guardé en num, ¿sí? Ahora viene el uso del condicional, ¿sí? ¿Cómo empiezo a programar este condicional? Ya lo tengo aquí plasmado porque lo saqué de allá, ¿cierto? Si yo no lo saco de allá, yo mismo lo puedo ir escribiendo, ¿cierto? Pero pues debo tener ya claro cómo se escribe. Entonces vamos a hacerlo aquí de cero, pero ustedes saben que acá en la parte derecha yo le puedo dar clic y él me coloca toda la sintaxis, ¿sí? Entonces dice, sí, aquí viene la expresión lógica, ¿cierto? La condición que se debe cumplir para ejecutar un código o que si no se cumple, ejecuto otro código, ¿sí? Entonces viene la pregunta, ¿yo cómo valido si un número que el usuario me ingresa es par o es impar? ¿Cómo hago yo para saber si un número es par o es impar?
¿Cómo haríamos ahí en ese proceso? Usando módulo, muy bien. ¿Cómo hago la operación con módulo? Muy bien, si el residuo es 0 o es 1, listo. Entonces miren lo que, exacto, miren lo que voy a hacer. Yo digo nun mod 2 igual a 0, ¿sí? Fíjense, entonces, listo. Fíjense lo que estoy diciendo, nun mod 2. Nun mod 2 es una división. Estoy dividiendo nun entre 2, pero es una división diferente porque es una división con mod o con módulo. Esta división me da como resultado el residuo de esa división. El residuo, ojo. Entonces esto me da un número, que es el residuo, 0 o 1, ¿sí? Y ese residuo que me dé, voy a decirle que si es igual a 0. Pero aquí lo estoy comparando, pues obviamente todo de una vez, ¿cierto? Yo digo que si nun mod 2 es igual a 0, o sea que si el resultado de esa división en su residuo es igual a 0, entonces, ¿qué pasa si es igual a 0? Lo que decía David en el chat. Si esto es igual a 0, quiere decir que el número fue divisible por 2. Y todo número que sea divisible por 2 es par. Entonces voy a decirle aquí escribir y le digo el número ingresado es par. Listo. Y pues como tengo un sí y es par, me falta el si no. Si no es par, ¿qué es? Si no es par, es impar. ¿Sí? Entonces doy un enter y le escribo si no. Todo pegado. Y doy enter. Entonces, fíjense cómo viene la estructura. Si nun mod 2 es igual a 0, si sí, entonces ejecute esto. Si no, ejecute lo que coloco acá. Si no, ejecute lo siguiente. Y me ejecuta el número ingresado es impar. ¿Sí? Entonces fíjense que estoy empezando a utilizar los condicionales. ¿Sí? Y me condicionan el flujo de mi programa. ¿Sí? Me condicionan el flujo de mi programa dándome o que el número es par o que el número es impar. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutarlo. Miremos acá la ejecución. Me está diciendo programa que pide un número e indica si es par o es impar. ¿Sí? Ingreso un número, yo digo 15. Entonces él me dice el número ingresado es impar. Entonces vamos a reiniciarlo acá y yo le digo ahora que el número es 8 y me dice el número ingresado es par. ¿Sí? Entonces fíjense que el programa me está validando a través del uso de este condicional, que es el condicional si, una expresión, ¿cierto? O me está validando una condición para saber si el número es par o es impar. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo perfecto hasta el momento? Muy bien. Ahora, vamos a hacer otro programa, ¿sí? Utilizando pues, el condicional, digamos, verlo en su expresión. Si no sabemos el mod, muy complejo porque no tendríamos forma de saber si el número es par, ¿sí? El mod es una función o una división que ese es su objetivo, saber si el número es divisible. No es saber si el número es par, es saber si el número es divisible, ¿sí? Porque el mod lo puedo utilizar para identificar si un número es primo, ¿sí? Pero igual me faltaría ver los bucles para poder hacer esa parte de saber si un número es primo, ¿sí? Pero entonces sí es con mod. Y mod, pues ya van a ver más adelante, mod lo tiene Java, mod lo tiene C#, lo tiene todos los lenguajes de programación. ¿Listos? Bueno, entonces, ahora, vamos a mirar lo siguiente. Me dicen que realice un programa, yo voy a borrar esto, me dicen que realice un programa que me identifique si el número ingresado es positivo o es negativo.
¿sí? Entonces, programa que pide un número e indica si es positivo o negativo. Listo. Y acá pido el número, ¿cierto? Hasta ahí todos vamos bien. Ya sabemos todos cómo se pide un número, ya sabemos cómo definimos la variable se entera nuevamente, ¿sí? Ahora, la pregunta es, en el sí, ¿cuál sería la condición? Voy a empezar, yo digo sí, ¿cuál sería la condición? Me están diciendo que haga un programa que me lea un número, ya lo leímos, y que me diga si el número es positivo o es negativo. Entonces, ¿cuál sería la condición del sí? ¿Sí qué? Si mayor que cero, ¿quién? Nun menor a cero, nun mayor a cero, ¿sí? Entonces, Daimer también está bien. Ángel está bien. Entonces, miren, yo les recuerdo nuevamente que hay varias formas de programar, ¿sí? Yo puedo decir que si nun es mayor a cero, entonces, e irme por ahí. O yo puedo decir que si nun es menor a cero, entonces, e irme por ahí. Y las dos formas son correctas, ¿sí? Y las dos formas son correctas. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si yo le digo que si es mayor a cero, si es mayor a cero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el número que el usuario me ingresa es mayor a cero? Fíjense cómo estamos leyendo. Exacto. Si nun es mayor a cero, entonces haga lo que está acá. Entonces yo le digo, escribir el número ingresado es positivo. ¿Listo? Y ahora viene la contraparte. Si no, entonces yo le digo, escribir el número es negativo. ¿Sí? Ya se están adelantando a donde voy. Ya se están adelantando a donde voy. ¿Sí? Gracias, Sandra. Listo. Entonces, miren, si yo digo esto, si el número es mayor a cero, entonces escribir que el número ingresado es positivo. Y si no, escribir que el número ingresado es negativo. Hasta ahí lo podríamos ver bien, ¿sí? Pero pasa algo. Y ya Sandra ahí nos pasó, digamos, la copia ahí por el chat. ¿Sí? ¿Ya habíamos visto eso? Creo que yo se los envié por un video, ¿cierto? Pero no sé si todos lo vieron. No sé si todos lo vieron. ¿Sí? Bueno, entonces igual si todos lo vieron, ya avanzamos al ciclo for después de este ejercicio. ¿Sí? Entonces miren lo siguiente. Igual yo les voy a enviar también videos del ciclo for y les voy a enviar un video de programación en Java para el foro que estamos viendo. Entonces miren lo siguiente. Si yo tengo esto, si el número es mayor a 0, es positivo. Y si el número es menor a 0, es negativo. Pero falta una condición. ¿Qué pasa si el usuario me ingresa 0? 0 no es ni positivo ni negativo. 0 es un número central, un número neutro. ¿Sí? Entonces lo debo programar. Y aquí viene lo que se llaman condicionales anidados. ¿Sí? O condiciones anidadas. O cis anidados. ¿Sí? Entonces miren lo siguiente. Si número es mayor a 0, voy a quitar esto de acá. Si número es mayor a 0, sí, el número ingresado es positivo. Ahí no tenemos ninguna duda, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no? Si no, ¿qué puede ser? Si no, puede ser igual a 0 o menor a 0, ¿sí? Entonces yo empiezo a anidar mis condiciones. Entonces yo digo, si no, sí. ¿Qué pasa con esto? Si no, sí. Quiere decir que si no, voy a preguntar ahora que sí, ese número es menor a 0. Entonces, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le dije, y acá le digo, si no,
Espérenme que hay interferencia. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo le digo, bueno, si no, sí. Si no, sí. O sea, si no, pregunte si el número es menor a 0. Entonces, si es menor a 0, escribir que el número ingresado es negativo, ¿cierto? Y si no, ¿qué pasa? Si no es positivo, porque aquí positivo ya lo tengo, y si no es negativo, ya solamente me queda una. Me queda escribir que el número ingresado es 0. Y muy importante, me falta el fin sí. Para cerrar, el sí que coloqué, ¿sí? Entonces es muy importante. Estos se llaman condicionales anidados, ¿sí? Y aquí está corto, ¿cierto? Aquí es un ejercicio sencillo, pero los ejercicios se pueden complicar mucho más, o yo puedo tener muchas más condiciones a las cuales deba atacar, ¿cierto? O deba revisar. Entonces miren cómo voy anidando mis condiciones. Siempre debo tener una lógica de anidación tal que cuando diga este último si no es porque ya no quedan más condiciones y ya esa es la última y la puedo escribir libremente, ¿sí? Entonces yo digo, si número es mayor a 0, entonces escribir el número ingresado es positivo. Muy bien, ahí voy bien. Pero si esto no se cumple, quiere decir que puede ser 0 o menor a 0. Yo podría colocar acá, si no, sí, número menor a 0. Entonces, el número ingresado es negativo. Pero también podría colocar aquí, si no, pregunte si el número es igual a 0. Y tendría que cambiar la respuesta, ¿sí? Aquí ya no podría decir, si el número es igual a 0, entonces escriba el número es negativo. No, debería poner, escriba el número es igual a 0. Y luego, en el si no, sí coloco que el número es negativo. El tema de indentación, bueno, el tema de indentación es algo que son buenas prácticas de programación, ¿sí? Es ordenamiento de código. Pero si yo coloco esto acá, él va a funcionar, ¿sí? Él no va a dejar de funcionar. Pero el tema de indentación, gracias Jaiber por tocarlo, es un tema muy importante, ¿sí? Ustedes deben acostumbrarse a tener todo identado, o sea, todo como estaba ahorita, ¿sí? Les voy a decir por qué. Pasa que con lenguajes de programación, como lo vamos a ver ahorita en este foro, que yo ya les paso un video, el día miércoles se los voy a cargar a plataforma, un video donde yo les explico toda la parte de Java, con condiciones, con operadores, ¿sí? En estos lenguajes como Java, como PHP, como C#, la indentación no es algo que me impida ejecutar el código, ¿sí? Pero es una buena práctica de organización, de tener limpio mi código en el sentido de, que de poder identificar de manera clara los errores, ¿sí? Entonces es muy importante la indentación. Pero si ustedes no aprenden bien la indentación, es un problema complejo cuando estén programando en Python, ¿sí? Python no tiene punto y comas, Python maneja, digamos que una lógica un poco diferente, y es que él maneja todo de acuerdo a la indentación. Si ustedes identan mal, él no toma las líneas de código dentro de las condiciones, no toma las líneas de código dentro del for, o las hace de pronto dependientes a otras etiquetas. Entonces es muy importante la indentación por eso, ¿sí? Porque ustedes obviamente más adelante en la carrera verán Python, no sé si conmigo o con quién, pero verán Python o verán más lenguajes de programación y es necesario la indentación, ¿sí? Entonces eso sí es muy importante. Gracias, Jaiber, por tocar esa temática, ¿sí? Si yo lo corro así, voy a darle play. Si yo lo corro así, miren que yo le digo 5, me va a decir el número es positivo. O sea, él está funcionando muy bien, ¿sí? Y la indentación está totalmente mal. O sea, ahí
porque es un código pequeño, yo puedo identificar muy bien la estructura, pero cuando estemos desarrollando un software, si todo lo tenemos así a la izquierda sin indentación, les digo que si sale un error, es prácticamente mejor volver a hacer todo que revisar. Claro que ya por eso son buenos los entornos de desarrollo, ¿sí? Si ustedes están trabajando en Java, en NetBeans, ustedes le dan Control Shift F y él les identa todo el código, ¿sí? Ah, ya voy para allá. Espérenme, les idento otra vez esto porque si no se confunden un poco. Dejémoslo como estaba identado. Listo. Ay, me falta un pedazo. Me faltó más todavía. Ahora sí. Listo. Gracias a la pregunta. ¿Por qué doble fin sí? Porque estamos utilizando dos condicionales, mire. El primero y el segundo. ¿Sí? Y estamos haciendo anidación, o sea, uno dentro del otro. ¿Sí? Entonces deben tener muy bien esto en cuenta. Mire, este sí tiene este si no y cierra con este fin sí. Entonces ahí la indentación es clave. ¿Sí? Este sí tiene este si no y tiene este fin sí. ¿Sí? Y eso es clave. ¿Sí, sí entendió o fue clara la respuesta, Carlos? ¿O queda alguna duda más? Ah, ok, listo, vale. ¿Listos? Entonces miren ahí. Esto es anidación de condicionales. ¿Dónde lo vamos a ver? Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, eh, exacto, sí, a cada condición hay que finalizarla. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, hagan un algoritmo que le pida al usuario tres números, ¿sí? Y que me los ordene de menor a mayor. Pues fíjense que si ustedes de las comas, de los punticoma, ¿sí? Esa es la pregunta, Arrieta. ¿De las comas o de los punticoma? Ok, es que los punticoma van inmersos en la sintaxis del lenguaje. Los punticomas me determinan el cierre de una línea, ¿sí? De una línea de código. Bueno, sí, sí. Le aclaro algo a Arrieta. El punticoma es lo que determina la finalización de cada línea de código en todos los lenguajes de programación. Bueno, exceptuando Python, que no usa punticomas. ¿Sí? Pero no es que sea solo por PCIN. Yo les estoy exigiendo que utilicen el perfil que les pasé por el chat también, porque ese perfil exige que todo tenga punto y coma y que las variables se definan. ¿Por qué? Porque Java, si ustedes no colocan un punto y coma, no funciona. PHP, si ustedes no colocan un punto y coma, eso es un error. C#, si ustedes no colocan un punto y coma, también es un error. ¿Sí? Entonces, todos los lenguajes de programación utilizan el punto y coma finalizando cada línea de código, exceptuando las etiquetas condicionales y los bucles. Por ejemplo, esta, que es el inicio del sí, no lleva punto y coma al final y nunca lo va a llevar. Esto, que es el si no, tampoco lleva punto y coma y nunca lo va a llevar. Estos tampoco y el fin sí tampoco. Entonces son líneas de código como operaciones, como escribir, como leer, como definir, ¿sí? Métodos, bueno, pero más adelante van a ver eso. Entonces es muy importante tenerlo claro, ¿sí? No es una condición de PSI, es una condición de todos los lenguajes de programación. Y miremos, miremos eso desde ese punto de vista, ¿sí? Cuando vean el video que les voy a subir de Java, van a darse cuenta que Java sí o sí les exige punto y coma al finalizar, porque si no, ahí les va a marcar un error el entorno de desarrollo. ¿Listos?
Bueno, Carlos, en este caso no, en este caso estamos definiendo, bueno, fue que no fuimos explícitos, pero estamos definiendo números enteros para saber si es positivo o negativo, ¿sí? Ya cuando el programa me indique, sí lo definimos como real. En este caso no es necesario. Si el usuario ingresa un número negativo, le va a salir que es negativo. Yo creo que no hice esa prueba. Entonces ingreso un número negativo, menos 25, y me dice el número ingresado es negativo. ¿Listo? Ok. Esos son los condicionales en su expresión más base para que todos lo comprendamos. Y pues bueno, no tan base porque ya estamos anidando, ¿sí? Pero entonces quiero saber quién tiene dudas de lo que vimos ahorita, si vamos bien, si les va quedando claro, para ver cómo funcionan los operadores lógicos. Si socializamos desde los tres números, lo que pasa es que se nos va un poquito de tiempo. Si el usuario final da 0, lo va a tomar como 0. Creo que esa fue otra prueba que no hice, ya les compruebo. Si el usuario final da 0, él me dice el número ingresado es 0. ¿Sí? Listo. Bueno, pero vamos a mirar hasta donde alcancemos, porque igual a las 9 hay otro docente con conferencias, entonces pues no nos podemos extender. Pero vamos a revisar lo que dice Jaiber y vamos hasta las 9 revisando el ejercicio de los tres números, ¿sí? ¿Por qué? Porque me sirve para explicar el operador lógico o los operadores lógicos. Hagamos este que es el del ejercicio del taller. Bueno, vamos a hacer el que nos dice Alberto, Luis Alberto creo, bueno, no sé si sea Luis Alberto, pero Alberto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta... Libardo, qué pena, Libardo. Listo, entonces vamos a hacer ese, aunque yo sé que es del taller, ¿sí? Pero no se lo voy a hacer completo, pero sí vamos a hacer una parte para entender cómo funcionan los rangos, ¿sí? Sí, son dos que se escogen de los 7, y si hacemos ese ya no cuenta entre los dos que pueden escoger. No, mentiras. Se los voy a explicar, no importa si lo toman, pero igual es reto de ustedes, ¿sí? Nunca tomen lo más fácil, o sea, si ya lo hicimos, rétense a hacer otros, ¿sí? Porque si no se retan a hacer otros, pues es muy, muy complejo aprender. Esto es de hacer y de retarnos, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese. Vamos a hacer ese que nos dice Libardo. No escriban mucho por el momento porque estoy leyendo el enunciado, entonces, bueno, voy a copiarlo. Voy a copiarlo aquí. Listo. Y voy a comentariar esto. Listo. Entonces, de una vez les explico. Para hacer comentarios multilínea, está lo siguiente, aunque me está generando acá unas... A ver. No lo está tomando completo. Bueno, no quiso tomar el multilínea, pero ya lo... Listo. Dejémoslo así. Listo, entonces miren, vamos a construir este algoritmo. Y ahora sí pueden seguir escribiendo, no pasa nada, ya lo copié allá. Listo. Dice que construye un algoritmo, bueno, quitémosle aquí el mensaje. Listo. Dice construye un algoritmo o un diagrama de flujo, no pasa nada. Dado como dato una variable X,
de tipo entero, ya nos dijeron que era entero, obtenga el resultado de la función y de manera que y no sé qué, y no sé qué, y hay unas condiciones. ¿Sí? Entonces vamos a leer acá. Entonces miren que yo no puedo decir, bueno, lo que les voy a explicar es que yo no puedo decir y, porque y es una variable reservada por el sistema, se coloca automáticamente azul. ¿Sí? Entonces cuando vayamos a utilizar, utilizamos otra variable en vez de y. Leer X. Entonces, programa que pide un número y calcula y calcula Z, pongamos, y calcula Z. Listo. Y calcula Z. Quitemos estos errores que ya no están. Y calcula Z. Yo estoy leyendo X, que es lo que me pide, pero fíjense cómo me dice el enunciado. Me dice, cuando X es menor a 0, Y es igual a 100 por X. ¿Sí? Cuando X es igual a 0, perdón, es menor a 0, Y es igual a 100 por X. Entonces vamos a empezar las condiciones. Entonces yo digo, si X menor a 0, entonces, ¿qué pasa si X es menor a 0? Y, que en ese caso para nosotros es Z, va a ser igual a 100 por X. Yo digo Z va a ser igual a 100 por X. Y si alguien se está dando cuenta, tenemos que definir X como entero y tenemos que definir Z, exacto, Z como real. ¿Por qué como real? Porque fíjense que aquí, cuando tengo 100 sobre X, pues me va a dar un número decimal. Entonces lo debo definir como real. Listo, entonces sigamos acá. Si X es menor a 0, entonces Z es igual a 100 por X. Si no, sí. Hay otra condición. Si no, sí. ¿Cuál sería la otra condición? Mire que me dice cuando 0 es menor o igual a X y X menor a 3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjense que me dice que 0 menor o igual a X menor a 3. ¿Cómo se lee eso? Pues que X sea mayor o igual a 0, pero menor a 3. ¿Sí? Eso es lo que me está queriendo decir el programa. Entonces yo puedo decirle, bueno, fíjense la lógica, yo puedo decirle que si X es menor a 0, entonces haga esto. Pero si no, si X no es menor a 0, ¿qué es? O igual a 0 o mayor, ¿cierto? Entonces ya tengo el igual a 0 o mayor, ¿sí? Solamente me queda decirle si X es menor a 3. Entonces, si no, sí, X es menor a 3, entonces. Se puede hacer con operador lógico, pero fíjense que la lógica como la empecé, no lo necesito, pero igual ya se los explico. Pongamos atención acá en esta parte. Yo estoy diciendo que si X es menor a 0, entonces haga esto. Si no, ¿qué pasa? Si no, la X o es igual a 0 o es mayor a 0. Entonces solamente debo acotar esta parte. Debo decir, entonces, si no, pregunte que si X es menor a 3. Si esto se cumple, debo decir que la Z es igual a 2 por 100, perdón, por X, 2 por X más 5. ¿Listos? Y aquí viene, si no, ¿qué pasa con el si no? Si no, me falta condicionar esta parte, ¿cierto? Entonces yo digo, si no, pregunto que sí, que sí que, si X es menor o igual a 6, entonces,
¿sí? ¿Qué pasa si, miren cómo va la lógica? Entonces, si x es menor a 3, entonces haga esto. Pero si no es menor a 3, ¿qué es? Es igual a 3 o mayor. Entonces, pregunte que si x es menor o igual a 6. Y con eso completo este rango, ¿cierto? Si eso se cumple, la z es igual a 100 sobre x, ¿cierto? Pero si no, si esto no se cumple, entonces ya definitivamente la z es igual a 0, ¿sí? Y fíjense algo acá, me está marcando un error. Entonces miremos bien la indentación. Este sí tiene el si no y tiene su fin sí. Este sí tiene su si no, pero no tiene su fin sí. Entonces me falta ese. Listo. ¿Listos? Y ahí termina mi programa. ¿Sí? Bueno, termina en parte, ¿no? Falta a lo último decirle aquí, escribir y decirle el valor de z es, dos puntos, cierro comillas, coma, z. ¿Listos? Y ahí estoy calculando lo que me están pidiendo aquí arriba, porque aquí dice que para cualquier otro valor de x, z, o en este caso y, vale 0. Y aquí lo estoy condicionando. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a mirar lo siguiente. Si yo le digo 7, me va a decir el valor de z es 0. ¿Sí? Vamos a mirar. Si yo le digo 3, miren que no falta definirlo. ¿Cierto? Si yo le digo 3, me divide 100, me dice 100 dividido entre 3. ¿Sí? Está implícito, exactamente. ¿Sí? Está implícito en esta condición. En esta condición. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es muy importante tener la lógica aquí, mejor dicho, les apliqué la lógica más reducida, ¿cierto? Pero tenemos que tenerla muy clara. Porque miren, yo estoy diciendo que si x es menor a 3, entonces ejecute esto. Pero si no, este si no de una vez me indica que la x ya no es menor a 3, es igual a 3 o mayor, ¿sí? Entonces ahí está la condición. Pregunto que entonces que si x es menor o igual a 6. Y si sí, quiere decir que la x está entre igual a 3 y menor o igual a 6. ¿Sí? O sea, implícitamente estoy haciendo el rango. Implícitamente estoy haciendo el rango. Y como pueden ver, ya funciona. ¿Sí? Funciona si yo le coloco, por ejemplo, digamos un valor de 2. 2 por 2, 4, más 5, 9. Ahí está. Un valor de 2. ¿Sí? Listo. Pero ahora, antes de terminar, que nos quedan 8 minutos, si no lo quieren hacer por este método, entonces yo lo puedo hacer con operadores lógicos. ¿Sí? Los operadores lógicos, ¿cómo los puedo aplicar? Vamos a hacerlo aquí aparte. Vamos a tomar esto. ¿Sí? Vamos a tomar esto. Vamos a condicionar esto. Dejémoslo así comentado. Bueno. Bueno, dejémoslo así. Vamos a comentar acá. Otra forma de calcular Z. Y vamos a dejarlos acá. ¿Listos? Entonces miren, si yo lo quiero hacer con los operadores lógicos, voy a tomar este. Listo. Entonces yo le puedo decir, si x es menor a 0, haga esto. Fin sí, no haga más nada, ¿cierto? Cierro ahí porque voy a hacer puras condiciones únicas. Condiciones únicas para este y de pronto para el otro. O vamos a mirar estos dos primero, ¿sí?
o para no confundirlos tanto, de pronto hagámoslo con el si no si. Si x es menor a 0, haga eso. Si no, sí. Entonces diga aquí, si no, sí, y vamos a utilizar el operador lógico. Entonces, si no, sí voy a preguntar que si x es mayor o igual a 0 y, que es la y, x es menor o igual a 3. Entonces, ¿sí? Entonces, fíjense algo. Cuando aparecen los operadores lógicos, está el operador lógico y está el operador lógico o. ¿En qué se diferencia un operador lógico y al operador lógico o? Cuando yo tengo el i, le estoy indicando a mi condición, o sea, al sí, que tanto esta como esta, o sea, las dos condiciones deben cumplirse para que la condición del sí sea verdadera, ¿cierto? O sea que para que él entre en el entonces y ejecute el código por verdadero, debe cumplirse que la x sea mayor o igual a 0 y que la x sea menor o igual a 3, ¿sí? Si lo leemos así como está, pues le encontramos la lógica. Decimos que si x es mayor o igual a 0 y x es menor o igual a 3. O sea que las dos se deben cumplir. Caso contrario con la o. Si yo coloco la o, le estoy diciendo x es mayor o igual a 0 o x es menor o igual a 3. O sea que solo con cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, él entra a la parte verdadera, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. La i solamente entra si las dos se cumplen. Si una de ellas no se cumple, automáticamente se va para el si no. Deben cumplirse las dos para que sea verdadero. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, listo. Si esto se cumple, ejecuto esto de acá. Y luego digo, si no qué, si no sí. Y pregunto lo otro, esto. X mayor o igual a 3 y x menor o igual a 6. Entonces pregunto que si x, acá era menor a 3. Me iba quedando mal. Listo, sí, menor a 3. Aquí pregunto que si x mayor o igual a 3 y x menor o igual a 6. Entonces, si eso se cumple, ejecute esto que está acá. Y si esto no se cumple, diga que z igual a 0. Y me falta este fin sí, igual que ahorita. ¿Sí? Entonces fíjense que yo lo puedo hacer así. Que estoy gastándome un poco más de código porque aquí ya sé que hay unas condiciones implícitas de las que se van derivando y que solamente cerrando con esta condición o con esta condición ya sé que está el rango completo. Pero para ser más explícitos, entonces yo lo puedo hacer así y utilizo los operadores lógicos. Pero de ambas formas es válido, ¿sí? Lo que pasa es que es mejor que tendamos a programar de esta manera porque estamos optimizando el código, ¿sí? ¿Listos? Entonces, eso es lo que les quería comentar en la conferencia de hoy. Estos 2 minutos que quedan antes de que se cierre la conferencia, quiero dudas o si les quedó todo claro o qué preguntas tienen de lo que han revisado del taller. De una vez les comparto, para el foro de Java vamos a utilizar el entorno de desarrollo llamado NetBeans, ¿sí? Entonces yo ya les compartiré entre mañana o el miércoles por tarde cómo se instala, cómo se configura y cómo se programa en NetBeans, o sea, qué es Java, ¿sí? Con eso. Sí, se deben hacer 2 de los 7 ejercicios. Y recuerden, ya que pues, me están preguntando sobre los talleres, realizarlos con el perfil que les di. Recuerden que el perfil se configura acá, configurar, opciones del lenguaje, perfiles.
ahí buscamos el nombre del perfil que les di y lo aceptan. ¿Para qué? Para que PSI les exija que deben definir las variables y que deben terminar con punto y coma. Ya lo vuelvo a colocar acá. Ya está habilitado el taller. ¿No les salen tareas? Revisen por favor ahorita en la noche. Si no les sale en tareas, me comentan con una captura de pantalla para poder, revisar. ¿Sí? Ok. Y el emparejamiento, sí, esa es una actividad que no he vuelto a habilitar por el momento. Pero entonces revisen el taller ahorita de condicionales de PSI. Ah, ya está, listo, perfecto, Leonardo, muchas gracias. Entonces ya cualquier duda, pues quedo pendiente por el foro de dudas. Les recalco muy importante por el foro de dudas todas las dudas que tengan, porque esto nos ayuda a dinamizar la formación. El emparejamiento. Ah, ok, que por favor todas las dudas las publiquen en el foro de dudas, porque esto nos ayuda a dinamizar la formación, nos ayuda a mejorar el conocimiento, ¿cierto? Porque no solamente va a quedar la duda individual entre el estudiante y yo, sino que pues va a quedar la duda para todo el grupo y pues todo el grupo va a poder de pronto responder si ya tiene la solución, ¿sí? Entonces eso es importante porque dinamizamos el conocimiento y pues entre ustedes están haciendo trabajo colaborativo, o sea, se están ayudando en ese proceso de desarrollo. Y pues el trabajo colaborativo es bien importante en estos entornos de desarrollo. Ok, la de emparejamiento se las activo este fin de semana para que esta semana ustedes estén activos solamente con las actividades que hay pendientes y el fin de semana ya envíen la de emparejamiento, que yo creo que ya solamente es que la carguen o que la desarrollen, ¿sí? Pero este fin de semana se las habilito nuevamente. Entonces, por favor, revisen que todo les funcione, que puedan ver. ¿Están cerradas todas las tareas? La fecha de entrega es el 29 de octubre. 29 o 28. Bueno, me parecen 15, 14. Están como diferentes fechas. Bueno, la fecha límite es 27, digamos que para entregarlas bien, pero la fecha de disponibilidad es hasta el 28, ahí hay un día, ¿sí? Entonces, revisen las fechas, revisen todo, y a los que les aparece bloqueada, envíenme la captura de pantalla de que le aparece bloqueada, y yo reviso para saber el error y pues poderlo solucionar de una vez. Sí, entonces por favor revisen y estoy pendiente de la comunicación. Recuerden todas las dudas a través del foro de dudas y pues ya entre mañana o pasado mañana les estaré enviando un video eh, que estoy grabando sobre la parte de Java y de NetBeans. Y esta conferencia grabada, pues ahorita, por ahí en una hora más o menos, se las estaré cargando a través de un anuncio. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia, gracias por la atención y es un gusto ver cómo van evolucionando poco a poco y cómo van desarrollando esos conocimientos tan importantes. Sandra, envíame una captura de pantalla de qué le está saliendo en estos momentos para poder revisar si es tu perfil o si es el grupo como tal. Entonces quedo pendiente. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que tengan una excelente noche. No, en el anterior taller sí eran todos los ejercicios. Para este son solamente dos porque está alineado con Java. Muchas gracias, hasta luego.